Bienvenido a Revive con el Dr. David Quiroa, donde capacitamos a pastores, líderes y miembros para la renovación de su iglesia. Acompáñenos semanalmente para recibir aliento, esperanza y consejos prácticos en su camino hacia la renovación. Este episodio. Mira, vamos a continuar hablando de lo que comenzamos a hablar la semana pasada y es cómo salir bien de una iglesia, como pastor, como líder o como miembro de una iglesia, porque hay algo que a veces nos olvidamos cuando estamos saliendo de una iglesia y eso es cómo vamos a honrar a Cristo, cómo vamos a amar a su pueblo y cómo vamos a de verdad cuidar nuestra alma en este proceso, porque la realidad es que irse enojado o aún irse herido, pues va a tener consecuencias en nosotros. Así que la semana pasada, recomiendo que escuches el episodio de la semana pasada. Hablamos de, primero, orar. Segundo, examinar nuestros motivos. Y hoy vamos a empezar en el número 3. Número 3, revisa los compromisos que has hecho. Ahora, la membresía en la iglesia no es casual, es un compromiso espiritual. Y cuando tú, como miembro, te uniste a la iglesia, probablemente hiciste votos de membresía. Asumiste responsabilidades ministeriales y te comprometiste a servir al cuerpo de Cristo en esa iglesia. Recuerda que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 37, que vuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Aun cuando es tiempo de salir, nosotros debemos determinar bien. No desaparezcas, no abandones tus responsabilidades de forma abrupta. Ayuda a hacer una transición saludable en tu área de servicio. Cierra una etapa con fidelidad, honra a Cristo y protege tu testimonio. Mire, yo creo que en el ministerio, cuando yo me he tenido que ir de una iglesia como pastor, puedo decir que para este tiempo he estado predicando el evangelio por muchísimos años. Han habido momentos donde yo me tuve que ir de una iglesia simplemente porque después de estar ahí un tiempo me di cuenta que no éramos un good fit. No cabíamos bien. Mi personalidad no era lo que el pueblo estaba acostumbrado a. Por años tal vez esa iglesia tenía un pastor que era calladito, que tomaba su paso tiempo a tiempo y la gente que atrayó a ese pastor eran igual. Recuerda, no produces lo que quieres reproducir, reproduces lo que tú eres. A veces, pastor, nosotros nos enojamos con la iglesia que está, tal vez, que estamos pastoreando, pero en muchos casos, ellos vienen del liderazgo que nosotros proveemos. Y también ha habido momentos, había una iglesia donde yo estaba pastoreando como por 2 años, donde me di cuenta de tanta corrupción dentro del liderazgo que cuando yo llevé toda la evidencia a uno de los pastores, el pastor me dijo, sí, claro, tenemos que hablar con esto con todos. Y cuando nos sentamos para hablar con todos, teníamos al abogado de la iglesia, teníamos a todo ahí. El pastor principal dijo, pues estamos en esta junta porque David vino y de verdad no sé qué es. Y le dije, ¿cómo que no sabes de qué es? Yo te enseñé toda la evidencia, yo te enseñé todo lo que está pasando. Así que presenté mi caso, enseñé evidencia y me di cuenta que el pastor y aún el abogado como que le tenían miedo a esta gente que estaba haciendo estas trampas. Estaba pastoreando en una ciudad bien, bien pequeña. Y me di cuenta que el pastor principal era un hombre que no le gustaba confrontar a gente. Mira, pastor, si me estás escuchando ahorita, escucha esto. Lo que no corriges, eso lo permites. Ten cuidado lo que no estás corrigiendo, porque es exactamente lo que estás permitiendo que pase en tu iglesia. Después de la junta le dije al pastor, hey, ¿qué pasó? Yo pensaba que estaba... Y él me dijo, es que David, cuando me ponen enfrente de todo, me pongo tan nervioso. Y ¿sabes qué? Yo tuve que dejar esa iglesia simplemente porque la ética de esa iglesia no era una ética en lo que yo quería crecer en. Y esto es hace muchísimos años. Ese pastor ya falleció y esas cosas ya se resolvieron. Pero creo que yo fui como el que empezó la búsqueda a todo lo que estaba pasando. Porque había muchos miembros que se
como se enojaron cuando me fui, aunque me dieron la oportunidad de predicar una vez más y despedirme de una manera adecuada, todavía compartí ciertas cosas con la mesa directiva y ellos de ahí se encargaron lo demás. ¿Ok? So, revisa tus compromisos. Revisa por qué Dios te llamó a esa iglesia. Pero también date cuenta que mientras revises esos, hay momentos donde vas a tener que salir rápido, pero aún saliendo rápido, hermano o miembro de iglesia, todavía lo puedes hacer de una manera que honre a Dios. Ok, número 4. Trata los conflictos no resueltos de manera bíblica. Ok, y esto es a veces un poco difícil, ¿no? ¿Cómo tratar asuntos de la iglesia bíblicamente? Porque mira, la gente, y estoy hablando de los pastores ahorita, la gente quiere escuchar sobre las bendiciones, sobre las victorias, sobre cómo Dios los está moldeando. Pero el momento que tú usas la misma palabra para corregirlos, aquí hay un problema usualmente, ¿no? Porque no toda persona que está en un pecado o está haciendo mal está en una manera que no sabía. Hay gente que sabe exactamente lo que está haciendo y no les importa. Una de las razones más comunes y menos saludables por la que las personas dejan una iglesia es el conflicto no resuelto, hablando de pastores, hablando de miembros de iglesias. Y Jesús fue bien claro en esto, Mateo capítulo 18, verso 15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. En una transición de iglesia nunca debe ser un escape de la reconciliación bíblica. Eso no es lo que significa que todas las relaciones queden perfectas. Pero la paz debe buscarse. Recuerda que aún Pablo escribió, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y a veces nosotros queremos que todos estén en paz con nosotros, pero nosotros no queremos estar en paz con ellos. Sí, hermano, hermana, pastor, líder, miembro, hay gente en la iglesia que te hirió. Hay gente en la iglesia que tú heriste. Hay gente en la iglesia que nosotros herimos juntos como grupos grandes o pequeños, en maestros, escuela dominical, sea lo que sea. Mientras estemos en esta tierra va a haber conflicto en la iglesia. Pero lo que tú puedes hacer es cómo tú respondes a ese conflicto que se encuentra en la iglesia. Porque hermanos, y estoy hablando de los pastores ahorita, tal vez tú igual que yo tenemos ahora a una persona en nuestra iglesia que tú sabes que necesita ser restaurado. Pero te dice algo como así: pastor, es que mi otra iglesia de verdad abusaron de nosotros, nos hacían servir todos los días, nos quitaban todo el dinero, o sea lo que sea. Pero aquí solo necesitamos venir a descansar. Hermanos, no estoy diciendo que eso es algo malo. En muchos casos, eso es exactamente lo que tienes que hacer. Pero a veces nosotros entendemos que cuando la persona dice descansar, de verdad está diciendo, tengo que sanar. Y ahora yo, o tú como el nuevo pastor, debemos encontrar una manera de pastorear diferente a la persona que los hirió y guiarlos en una manera diferente para que esa alma sea restaurada. ¿Cómo me gustaría hacer camisas que diga, yo no soy el pastor que te hirió, o nosotros no somos la iglesia que te herimos? Pero del otro lado de la camisa puede decir, pero hay un 50% que voy a hacer algo o vamos a hacer algo que tal vez no te gusta. ¿Por qué? Porque somos humanos. No podemos controlar a otra gente, pero lo que sí podemos navegar es cómo nosotros respondemos a eso. Así que si, pastor, estás herido por ciertos miembros, visitantes o alguien en tu iglesia, aún líderes que se fueron, que dejaron ese vacío en tu corazón, en este episodio yo oro que encuentres tu paz en ti mismo a través de Jesucristo y también encuentres la paz con todos ellos
como Pablo lo describe. Y si tú eres un miembro o líder de una iglesia, también yo oro que no te vayas sin tratar por lo menos resolver algo. Hermanos, va a haber momentos, te lo voy a decir ahorita, donde tú vas a tener toda la razón, hablando de pastores y de miembros. Pero el otro lado no te va a hacer caso, porque ellos van a hacer lo que ellos van a hacer. Pero aquí está lo lindo. Tú hiciste tu parte y ellos fallaron en la parte de ellos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Estamos nosotros libres de conciencia, sabiendo que hicimos lo que la Biblia nos pide y tratamos de resolver un conflicto. De ahí, lo único que podemos hacer es seguir confiando en el Señor, que nos guía a los próximos pasos para una vida en Él. Gracias por escuchar Revive. Nosotros creemos que Dios no ha terminado con su iglesia. No olvide suscribirse a este podcast. Si este episodio le resultó útil para aprender más sobre la renovación de la iglesia, compártalo. Para aprender más sobre la renovación de la iglesia, textee la palabra iglesia al 88988 o encuéntrenos en línea. Nuestro deseo es ver cada iglesia renovada.